Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Julio Caraballo, quien se encuentra en esto que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver imágenes en vivo de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, donde el magistrado Alejandro Moscoso Segarra se apresta para dar el fallo sobre esta audiencia que se conoció en las primeras horas de esta mañana, el mediodía también, con amplios debates tanto de la parte acusadora como del Ministerio Público y también los abogados de la defensa. Ahí estamos mirando la sala de la Suprema Corte de Justicia, donde se conocerá este fallo. Vamos ahora con otra información. Derecho a la intimidad y a la propiedad. Sin embargo, en la oferta probatoria de la acusación no se acredita ninguna solicitud ni autorización del Senado de la República autorizando la persecución del mismo por los hechos en ella contenidos, lo que evidencia que toda la investigación y la acusación formulada en su contra han sido estructuradas sin dar cumplimiento al artículo 87 de la Constitución y por tanto se trata de una actuación procesal defectuosa al no haber sido legalmente promovida, todo ello de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 6 y 68 de nuestra ley sustantiva. Considerando que en adición a estos argumentos, de manera individual, el resto de los procesados han planteado que si bien no gozan del privilegio de jurisdicción, se han adherido a la instrucción promovida en virtud de que han sido arrastrados a este juzgado de la instrucción especial. Considerando que en contraposición a la presente solicitud, el Ministerio Público dictaminó en el sentido de que fuera rechazada la misma por carecer de sustento legal, fundamentado en síntesis en que la inmunidad parlamentaria no es un derecho fundamental y no ha sido contemplada en la norma constitucional como sí ocurre con la inmunidad de opinión y de arresto. Alegatos estos que figuran in extenso en el acta de debate levantada al efecto. Considerando que, dada la ambigüedad de la norma constitucional en este aspecto, se hace necesaria la transcripción íntegra de los textos legales de la Constitución que han sido invocados en sustento de la presente excepción, así como de otros que guardan estrecha relación. Artículo 84. Quórum de sesiones. En cada Cámara es necesaria la presencia de más de la mitad de sus miembros para la validez de las deliberaciones. Las decisiones se adoptan por la mayoría absoluta de votos, salvo los asuntos declarados previamente de urgencia, los cuales, en su segunda discusión, se decidirán por las 2/3 partes de los presentes. Artículo 86. Protección de la función legislativa. Ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura sin la autorización de la Cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen. Si un legislador o legisladora hubiere sido arrestado, detenido o privado en cualquier otra forma de su libertad, la Cámara a que pertenece, esté en sesión o no, e incluso uno de sus integrantes podrá exigir su puesta en libertad por el tiempo que dure la legislatura. A este efecto, el presidente del Senado o el de la Cámara de Diputados o un senador o diputado, según el caso, hará un requerimiento al Procurador General de la República y, si fuese necesario, dará la orden de libertad directamente, para lo cual podrá requerir y deberá serle prestado todo el apoyo de la fuerza pública. Artículo 87. Alcance y límites de la inmunidad. La inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo anterior no constituye un privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la Cámara a que pertenece y no impide que al cesar el mandato congresual puedan impulsarse las acciones que procedan en derecho. Cuando la Cámara recibiere una solicitud de autoridad judicial competente con el fin de que le fuere retirada la protección a uno de sus miembros, procederá de conformidad con lo establecido en su reglamento interno y decidirá al efecto en un plazo máximo de 2 meses desde la remisión del requerimiento. Considerando que, por la relación que guardan dichos textos, los mismos no pueden ser analizados de forma individual, ya que por la hermenéutica de la norma sustantiva debe observarse el bien jurídico que ésta pretende tutelar. En esas atenciones, una interpretación sistemática de las disposiciones precedentemente transcritas permite a este juzgado de la instrucción privilegiada extraer los siguientes razonamientos o conclusiones. A. El artículo 86 instituye la protección de la función legislativa o lo que se denomina inmunidad parlamentaria.
específicamente en lo concerniente a la privación de libertad de los senadores y diputados durante la legislatura, la cual no puede realizarse sin la autorización previa de la Cámara correspondiente, a menos que el legislador sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen. B. El artículo 87, por su parte, versa sobre el alcance y límite de la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo 86 que le antecede, lo que se deduce cuando expresa, abre comillas, la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo anterior, cierra comillas, que igualmente cuando dicha disposición señala, entre comillas, no constituye un privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la Cámara que pertenece. Ello implica que el fuero ha sido establecido para proteger la integridad de la función estatal que compete a las personas a las que alcanza esta forma de inmunidad y evitar así que se altere el normal desarrollo de la función pública, es decir, que dicho funcionario no se vea obstaculizado o entorpecido en el ejercicio de sus funciones. De ahí que no constituya un derecho personal del mismo, sino que sirve al interés público, esencia del fundamento de la inmunidad parlamentaria. C. Que cuando el citado artículo 87 refiere que al cesar el mandato congresual pudieran impulsarse acciones que procedan en derecho, debe entenderse que dichas acciones son gestiones conducentes a la privación de la libertad del legislador durante la función legislativa, puesto que, como se dijo anteriormente, lo que se preserva es la función legislativa, es decir, garantizar la presencia de los legisladores en las sesiones, de manera que no se vea afectado el quórum necesario para la deliberación, lo que se corrobora con el contenido del artículo 84 de la ley sustantiva, el cual antecede a los textos antes citados y versa sobre el quórum necesario para la validez de las deliberaciones. Un razonamiento en sentido contrario excedería el privilegio necesario para el libre desempeño de la función legislativa. D. Tomando en consideración el análisis sistemático de las disposiciones legales antes transcritas, se colige que, siendo la finalidad de la inmunidad de los congresistas la protección de la función legislativa, en cuanto garantiza el quórum necesario en la deliberación, lógicamente se infiere que se trata de una inmunidad de arresto, o sea, la de detención o privación de la libertad corporal, pero no de inmunidad de proceso. Es decir, nada impide que se inicie una persecución o acciones penales contra un congresista sin que sea imperativo la obtención de autorización de la Cámara correspondiente, siempre y cuando no se tomen medidas que restrinjan su libertad corporal, salvo la excepción prevista en la propia ley sustantiva, lo que no ocurre en la especie. Considerando que además la defensa de los imputados en sustento de sus pretensiones se ha apoyado en el derecho comparado. En ese orden, si bien se ha estimado que esta puede ser hoy día una fuente del derecho a la cual recurrir, en el punto debatido los órdenes constitucionales por ellos señalados prescriben la inmunidad de procesamiento de manera expresa, lo que no ocurre en la legislación dominicana. Por tales razones, el juzgado de la instrucción especial por privilegio de jurisdicción resuelve, primero, rechaza la excepción promovida por los procesados Félix Ramón Bautista Rosario, senador de la República por la provincia de San Juan de la Maguana, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Osorio Martínez, Zoraida Antonia Abreu Martínez, José Elías Hernández García, Grisel Araceli Soler Pimentel y Bienvenido Apolinar Retón Medina por las razones expuestas. Segundo, ordena la continuación de la audiencia. Damos la continuación de la audiencia. Ministerio Público. ¿Alguna excepción? Creo que tienen hay posiciones. No hay excepción. Pero, señoría, orden constitucional del proceso de ley, 69.10. Ya de antemano en la audiencia se comenzó a aplicar un criterio que nosotros discutimos en principio, al cual no pusimos de que se pudiera inaugurar el incidente de clase por las razones que ya lo saben y que alegamos. Terminó el tribunal acogiendo la posibilidad de que los abogados, las partes, los imputados pudieran exponer ante vos sus señalamientos incidentales. Pero nadie dijo que era uno a uno, es que se exponga el incidente o los incidentes que usted tiene. En otra palabra, si se pretende ahora promover nuevos incidentes, estamos ante una situación procesal de materialización imposible. ¿Por qué?
porque la etapa procesal para presentar el incidente ya ha concluido. Esta audiencia comenzó cuando Bosco ordenó su apertura y cuando le dio la oportunidad a los abogados de que interpusieran los incidentes, era ahí, en ese momento procesal, no es cuando se le ocurra, porque si fuera así, esta audiencia es eterna, porque ahora ponemos uno y ahorita el otro y después aquel. Cuando la norma dice que se presentan al principio, que fue el criterio que se utilizó, dice que es conjuntos, son todos. Y versar contrario a eso es violar completamente el debido proceso de ley y la Constitución de la República. Entonces nosotros, magistrados, lo que estamos ahora es asistiendo al escenario en el que el Ministerio Público debe presentar la acusación y que entonces ellos, si tenían otros incidentes como lo tienen, que están en sus escritos, pero que no lo gozaron cuando vos le dio la oportunidad, pues tendrán la oportunidad de hacerlo ahorita, cuando nosotros debemos de ponerla, porque de lo que se trata es de verificar si existe la posibilidad de que con una decisión como la que nosotros seguimos ahora, se vulnere derecho fundamental, sobre todo el sagrado derecho de defensa. Hoy existe esa vulneración. Es imposible porque cuando nosotros revisamos el artículo 300, que es el que nos rige, aunque aplicado a la sencillez de una audiencia preliminar, sencillamente la primera parte que tiene que actuar es el Ministerio Público en la interposición de la acusación y ellos, por imperio y mandato de la misma ley, del mismo articulado que nosotros arguimos, entonces tienen la oportunidad de contradecir esa acusación, de reversar esos hechos, hacer con ellos lo que les parezca, atacar la calidad de la prueba desde el punto de vista legal de su suficiencia o pertinencia o vinculación. Y ahí mismo también pueden promover cualquier incidente que haya recogido en su escrito, si no lo hicieron al principio de la audiencia. Porque ya el criterio que imperó y el que vos utilizó para dirigir esta audiencia, como bien lo ha hecho, y como dicho juez que lo ha manejado, fue que tenía la oportunidad de esbozar su incidente, de plantear su incidente al principio, y todos los jurisconsultos que así le llaman porque reconozco esa realidad, que se encuentran en la barra de defensa representando a sus patrocinados. Todos saben, por antonomasia, todos saben que lo que digo es una realidad insoslayable, que tenía la oportunidad de presentar los incidentes, uno tras otro y todos en conjunto para nosotros responder. Ahora venir a decir que tiene más incidentes está fuera de la etapa procesal correspondiente. Eso pasó, etapa precluida, principio de preclusión, que no hay ni que sustentarlo, ni que buscarlo, ni argumentarlo, todos saben a lo que me refiero. Cuando se dice preclusión, de lo que se está hablando es de que usted esperaba el tren en una parada, que se le pasó el tren y usted se en el otro, pero no en este. Magistrado, lo que estoy diciendo para cerrar la participación mía en este momento es que no se puede presumir buena fe procesal en la actividad irregular que están promoviendo los abogados en este momento. Usted le dio la oportunidad de gozar su incidente, esbozaron uno y no pueden venir ahora a esbozar los demás. Eso es otro momento procesal, lo que corresponde a presentación de acusación. Volvimos a la misma discusión de hace un momento. Secretaria, lea la primera resolución que nos ocurrió. Considerando que luego del debut de la acusación, conforme al artículo 298 del Código Procesal Penal, el artículo 299 del mismo código establece para el imputado la facultad de presentar objeciones, así como oponer excepciones y solicitudes que le sirvan de defensa. Considerando que este juzgado estableció en audiencia anterior que en esta fase del procedimiento el imputado puede contradecir la acusación en base a los supuestos enumerados en dicho artículo u otros de pertinencia. En aquella oportunidad, estimó el tribunal que esta prerrogativa le permite plantear excepciones e incidentes, sea
través del escrito o sea a través de la oralidad, considerando que la dinámica de la audiencia ha permitido que previamente el juzgador resolviera cuestiones incidentales sin mayores inconvenientes. En tal sentido, estimamos nueva vez que para una mejor conducción de la audiencia conviene que las defensas de los imputados presenten las excepciones e incidentes que correspondan y si el tribunal entiende que alguno de ellos versa sobre asuntos del fondo, dictará su decisión luego de presentada la acusación, considerando que conviene asimismo precisar que la dirección del debate la tiene el juez y precisamente en orden a tal atribución procura salvaguardar los derechos que le asisten a las partes en un plano de igualdad. Por lo que dispuso único dispone que las defensas de los imputados presenten las excepciones e incidentes en el orden que entiendan pertinente y en consecuencia se ordena la continuación de la audiencia. Está claro la decisión, es decir, que hemos establecido que se pueden presentar las excepciones y el juzgador, si estima que una de esas excepciones toca el fondo, va a tocar el fondo, lo que hace que la puede diferir. Es decir, nosotros vamos a valorar si de las excepciones que ellos van a presentar hay alguna que pueda atacar la acusación en sentido general. Pero déjeme terminar. Nosotros lo hemos dicho, cuando se habla de que sean simultáneos, eso no quiere decir que el juzgador no se retire a ponderar esa excepción y a fallarla como ocurrió en la especie. Es decir, eso no es un óbice a que nosotros nos retiremos a fallar las excepciones, los incidentes que se presentan. Ahora bien, nosotros hemos podido ver en los escritos de defensa que hay excepciones que necesariamente para el juzgador tener elementos para evaluarla, necesita ver la acusación. Por ejemplo, ustedes han planteado, vamos a ser claros, que con el escrito de defensa se nos presentan a los jugadores para que lo lean. Así es. Es para que lo lean antes de venir aquí y luego verbalizar. Si no es un juicio de fondo que yo no puedo ver el expediente. Yo el expediente, un juicio de fondo lo veo en el debate. Eso ustedes lo saben mejor que nosotros. Pero los escritos de defensa es para que nosotros lo leamos y lo estudiemos. Y de lo que nosotros pudimos estudiar hay excepciones que tienen que ver una gran parte con el fondo. Por ejemplo, el doble juzgamiento. Yo no puedo permitir que ellos presenten el doble juzgamiento sin que ustedes presenten la acusación. Porque, es decir, yo no puedo valorar si esas pruebas que ellos dicen fueron ponderadas por el procurador cuando archivó. Yo no puedo ponderarlas si ustedes no las presentan. Entonces, pero las demás son asuntos de fondo que yo entiendo no afectan de manera significativa las pruebas presentadas en la acusación. En consecuencia, yo entiendo que debemos permitir que ellos sigan presentando sus excepciones o incidentes y nosotros vamos a valorar si la misma, para nosotros poder ponderarla, necesitamos escuchar la acusación. Hay otra excepción que entiendo, y estoy ordenando el proceso, entiendo que ustedes tienen también que presentar la acusación. Y son las relativas a la ilicitud de la prueba. Que tienen que presentarla. Hay dos excepciones que necesariamente tocan el fondo y que son las fundamentales, de acuerdo al escrito de defensa. Obviamente eso no es óbice que ellos planteen en su medio de defensa. Incluso ellos pueden desistir de una de las excepciones o abundar sobre ella. Porque lo que tienen que defender su acusación son ustedes. Ellos tienen que defenderse de la acusación. Entonces, esas dos excepciones no se van a presentar si ustedes no presentan la acusación. Ilicitud de las pruebas y doble juzgamiento. Entonces, ustedes las excepciones o incidentes que van a presentar son otras que no son esas cosas. Hay otras, sí. Yo tengo otras.
De acuerdo, entonces vamos a seguir con esa decisión. Bueno, pero esa tiene que ver con el tema de la tipicidad de los delitos. Eso es fondo, eso es fondo, eso no es fondo. Bien. Claro. Cabe señalar en abono de la sesión a lo que usted venía diciendo muy claro, que quien dije la palabra ostenta la defensa de la señora Soraya Antonia Abreu Martínez, no así la defensa del senador Bautista, que la ostentan otros abogados. En el incidente recién pasado, ellos plantearon un incidente y a nosotros se nos invitó a pronunciar respecto al incidente planteado por ellos. Nosotros, respetuosos de lo que el tribunal marcó, nos referimos a eso, ¿verdad? Y no nos referimos a eso, porque la sentencia decía que usted es el que marca la pauta, la pauta suya. Pues bien, sería conveniente que no dijera, magistrado, Al mismo tiempo, está presentando sí, debemos presentarlo, usted juzga que debemos presentarlo todos los incidentes que no tienen que ver, ¿verdad?, con usted señalado, más, o si debemos presentar uno de los incidentes. Sí, doctora. presente de manera individual. Doctor Álvarez, buenas tardes. Estamos aquí dándole seguimiento a la audiencia histórica del caso Félix Bautista, acusado de lavado, acusado de mal uso de los fondos públicos y otros detalles que están en el acta de acusación. El magistrado Moscoso Segarra llamó a un receso, ya se retornó y se ha dado la lectura a un dispositivo respondiendo a unos incidentes que presentó la defensa. ¿Qué ha respondido el juez a lo que se le pidió como un prerequisito para continuar o no continuar? Que se dijera si la Constitución contemplaba que tenía que autorizarlo el Senado o que no tenía que autorizarlo el Senado. ¿Qué decidió el juez? El juez decidió a favor del Ministerio Público, rechazando la solicitud presentada por la defensa del ingeniero Félix Bautista, a la que se adhirieron todos los demás imputados, en el sentido de que el Ministerio Público había violado la inmunidad parlamentaria del senador y que en consecuencia todo el procedimiento desde la fase de investigación era absolutamente nulo. Esa petición de la defensa del senador Bautista se basó básicamente en la disposición constitucional que establece la inmunidad parlamentaria y, en mi opinión, es una sentencia sin desperdicio. Franklin no solamente dictó su dispositivo, sino que la motivó, y la motivación es impecable, en el sentido de que el artículo 87 de la Constitución de la República habla sobre el alcance y el límite de la inmunidad, pero se refiere a la inmunidad que toca el artículo anterior de la Constitución, es decir, el artículo 86, que se refiere exclusivamente a que no se puede privar de la libertad a un senador mientras la legislatura esté en curso. Y como eso no ha ocurrido, en consecuencia no ha habido violación a la inmunidad parlamentaria del senador Bautista. Además agregó que la función básica de la inmunidad es proteger no al senador, no al legislador, sino la función legislativa, y que obviamente no ha quedado afectada la función legislativa en el presente caso. Repito, es una sentencia impecable desde el punto de vista de su motivación y de la decisión sobre el fondo de la misma. Doctor Álvarez, aparenta ser una decisión que no debió tomarle 3 horas al juez. Si era tan simple la respuesta, los argumentos, y ahí está el texto de la Constitución. Entonces, esa estrategia de trabajo de la barra de la defensa de todos, porque aunque tienen abogados diferentes, es una estrategia común, porque se le ve cuando confluyen en los recesos, cuando se separan detrás de los imputados y cuando trazan una red de trabajo. Esa decisión de ese incidente corresponde a un primer anzuelo para que el juez decidiera una estrategia de trabajo, de lo simple a lo complejo, comenzar por esto, a ver cuál iba a ser la respuesta. Inclusive el Ministerio Público, los abogados que están representando, la doctora Laura Guerrero Pelletier, le plantearon al principio, que fue el primer incidente, que primero se leyera el acta de acusación, como manda prácticamente el protocolo. Entonces, ¿por qué se salta de una cosa a la otra? Mira, en primer lugar, Franklin, el tema de
del tiempo que le tomó al magistrado Moscoso Segarra, yo creo que fue un tiempo razonable. De hecho, creo que lo hizo más rápido de la cuenta, porque él salió, cuando se retiró a deliberar, fue alrededor de las 3 de la tarde, ¿no? Sí. Y no había almorzado, él tenía que almorzar, tenía que estudiar el tema, redactar lo que fue leído por la secretaria. Yo creo que realmente el tiempo fue relativamente razonable. Y en segundo lugar, sí, ciertamente, pues lo que hay aquí es una estrategia conjunta de todos los imputados. Recordemos que la acusación plantea que hay una persona, que es el ingeniero Félix Bautista, que tiene un grupo de testaferros. En otras palabras, lo que ha dicho la acusación es que hay una sola voluntad, que es la del ingeniero Félix Bautista. Lo demás, sencillamente, de acuerdo con la acusación, son testaferros. Eso debe observarse durante toda la audiencia y durante todo el proceso. ¿En qué sentido? En el sentido de que ustedes verán que la defensa del ingeniero Bautista es la que va a marcar la línea que van a seguir probablemente todos los demás abogados de los otros imputados. Exactamente, doctor Álvarez. ¿Qué se está discutiendo ahora? ¿No se están presentando nuevos incidentes? ¿Se está respondiendo la lectura del dispositivo del fallo del juez o se está tratando de nuevo de introducir otro tema que lleve a otro receso y a otro fallo? El presidente, bueno, el magistrado Moscoso Segarra lo que está es poniendo en orden lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Todavía hay una serie de incidentes adicionales que van a ser planteados por los abogados de la defensa de los imputados. Y el magistrado Moscoso Segarra dijo ya yo me leí, me estudié el escrito de defensa de los imputados. Hay varios incidentes adicionales que se van a presentar ahora. El magistrado Moscoso Segarra dijo, algunos de ellos tratan sobre el fondo del caso, prejuzgan el fondo del caso. En consecuencia, lo que él quiso decir con eso, que no lo puede fallar anticipadamente al fondo, que va a tener que, pues, acumularlo para decidirlo conjuntamente con el fondo del caso. Okay. En el primer turno que tomó el Ministerio Público, después de la lectura del dispositivo del juez, decía el Ministerio Público que había que adelantarse a que no siempre, hasta que se vaya a leer el dispositivo de la acusación, la defensa va a estar presentando incidentes que van a dilatar la presentación del acta propiamente de acusación. ¿Eso puede hacerse interminable o usted ya decidió que no hay más incidentes hasta que no sale el...? No. Los incidentes se van a seguir presentando hasta que se agoten. ¿Y cuántos son los que están incluidos? Pues obviamente en el escrito de defensa. Qué pena que el ingeniero Bautista no cumpliera la promesa que me hizo de colocar en internet pues su escrito de defensa que contiene la identificación de sus incidentes, porque ahora tuviéramos más certeza de cuáles son. Pero un dato interesante que no debe haber gustado a la defensa del ingeniero Félix Bautista es que ya el magistrado Moscoso Segarra anunció que hay algunos de ellos que prejuzgan el fondo y mencionó la doble acusación. Eso tiene que ver con los archivos. ¿Qué es la doble acusación? Con los archivos, que el tema de que ya Otoniel decidió eso. Ok, y el caso del archivo aquel de Otoniel, y eso quedó en la historia, eso es pasado. Eso no quedó en la historia, eso no se ha decidido, eso se va a presentar. Lo debe decidir el juez también. Pero lo que dijo el juez es que eso prejuzga el fondo. Y al decir eso, la señal que está mandando que va a tener que acumularlo cuando se presente ese incidente para fallarlo conjuntamente con el fondo. Porque si lo falla antes, estaría el juez prejuzgando el fondo. Y eso lo inhabilitaría. ¿Y al juez le corresponde decidir todavía la vida de ese expediente o la muerte cuando se archivó? Bueno, es que si se presenta un incidente sobre la base de que ya eso fue conocido por Otoniel Bonilla, ya fue investigado y ya fue rechazado, pues y se le presenta como violación al principio constitucional de que está prohibida la doble persecución, el magistrado Moscoso Segarra va a tener que decidir sobre ese incidente. Aquí lo importante, Franklin, es que va a tener que conocer las pruebas. ¿Qué se discute en este momento ahora cuando toman el turno los abogados de la defensa? Bueno, no he escuchado ahora, después que tomaron el turno los abogados de la defensa, pero básicamente lo que el magistrado Moscoso Segarra ha dicho es que van a continuar presentándose los incidentes en el orden en que la defensa de los imputados lo considere. Vamos a sustanciar lo que se está hablando allí para continuar. Realizado en violación de estos derechos y lo que sean sus consecuencias. ¿Cuáles son los actos realizados en violación a estos derechos? Todos los actos de investigación, de recogimiento de pruebas, etcétera, que se hicieron para levantar pruebas en contra de la señora Soraya Antonia Abreu Martínez,
¿Y cuáles son sus consecuencias? Las consecuencias de ellos fueron todos los actos que recibieron, incluyendo la acusación sobre la que se cimienta sobre los narcos. Así las cosas, magistrado, nosotros queremos solicitar muy respetuosamente que se declare la nulidad de toda la investigación, de todas las pruebas recogidas en violación a la norma del artículo 95.1 del Código Procesal Penal y aquellas que son su consecuencia, incluyendo el acto conclusivo de la investigación o acusación presentada en su contra por haberse hecho en vulneración a la disposición del artículo 95.1 del Código Procesal Penal y por expreso mandato de la parte final del artículo 95 que ordena la nulidad de aquellos actos y sus consecuencias que hayan sido celebrados en las condiciones que hemos venido esbozando. Gracias. Sí, tenemos aquí al doctor Cándido Simón que nos va a responder la estrategia de trabajo de la defensa, ahora presentar nuevamente un incidente que da la sensación, porque yo estuve ahí esta mañana, de que es lo mismo de esta mañana. ¿Qué diferencia hay entre lo de ahora, lo de esta mañana y qué debe decidir el juez en este momento? Bueno, yo veo que la diferencia esencialmente es el argumento, pero el fundamento es el mismo, porque antes se estaban argumentando en función de la Constitución que establece el principio de inmunidad parlamentaria, que no significa impunidad, que son cosas totalmente diferentes, y sobre ese tema la Suprema Corte de Justicia incluso ya se ha pronunciado reiteradas veces. Hay una sentencia de un caso de una extradición cuando Leonel Fernández era presidente de la República que se discutió ese tema, y en la gestión del magistrado Jorge Subero Isa, él decidió un tema semejante con una imputación que se hizo contra el entonces presidente, el doctor Leonel Fernández, contra el jefe del servicio secreto que era Santiago, el ministro de Relaciones Exteriores, y creo que contra Abel Rodríguez del Orbe, que a la sazón era consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en ocasión de una extradición de un señor de nombre Reyes. Ahora, pero ha quedado suficientemente claro que no se trata de un concepto constitucional para garantizar la impunidad, sino la inmunidad parlamentaria del parlamentario. De acuerdo. Ese es un tema distinto. Ahora sí, fue un argumento de orden constitucional. Ahora están argumentando y fundamentándose en un principio establecido en el artículo 95 del Código Procesal Penal. Sí, el fundamento ahora, el argumento es el mismo, pero el fundamento es distinto. Pero en efecto, como decía Pancho Álvarez, todo indica que la estrategia está diseñada fundamentalmente por los abogados del imputado principal, que es el señor Félix Bautista. Yo prefiero decirle el señor Félix Bautista y no el senador, porque no está siendo imputado ahí como senador, sino como ciudadano. Okay. Y no es en ocasión de la gestión como senador, sino en ocasión de una gestión que tuvo como funcionario público cuando dirigía la oficina de supervisora de obras del Estado. Una oficina que parece que no supervisa, sino que construía. Sí, gracias. Sí, pero gracias. El punto es que la diferencia esencial es de forma, no es de contenido, pero a su vez todo indica que la estrategia es la misma, porque este abogado está argumentando ahora en nombre de uno de los imputados. También nosotros recomendamos que en función de lo que el juez decidió, que se tomó el tiempo razonable para ponderar un argumento importante, interesante de la defensa de Félix Bautista sobre el tema del juicio político previo para un juicio penal, lo que no me parece razonable, pero es un argumento de defensa. Parecería absurdo que usted tenga que pedirle permiso al Senado o a la Cámara de Diputados para, por ejemplo, una madre imputar a un legislador por no mantener sus hijos, que ya hay sentencia en ese sentido, que dicen evidentemente todo lo contrario a la argumentación de los abogados en ese momento. De hecho, hay un senador en funciones actuales que en una ocasión reciente, siendo senador, porque se repostuló, la madre de unos niños lo imputó ante la Suprema Corte de Justicia por manutención, y hay sentencia contra él por manutención, y no hubo que hacer un juicio político previo, como argumentaban los abogados de la defensa del ciudadano Félix Bautista. Ahora, evidentemente el argumento, insisto, es el mismo, pero fíjate que retoma la línea del mismo argumento, argumento con fundamentos diferentes, porque
fíjate que ahora está haciendo uso de la palabra uno de los abogados del ciudadano Félix Bautista, que obviamente son quienes marcan la pauta en ese proceso. De acuerdo, muchas gracias. Pero fíjate, hay un detalle. Evidentemente, el juez primero mandó el mensaje, voy a diferir, es decir, a acumular todos los incidentes a partir de ahora, y le mandó el mensaje, por favor, no me argumenten sobre los incidentes de fondo, como sería el tema del doble juzgamiento, porque eso toca fondo. ¿En qué sentido? Bueno, que si el juez acepta que habría doble juzgamiento, tendría que irse, o doble persecución, a verificar que fue perseguido o que fueron perseguidos por estos mismos hechos. Entonces, evidentemente, para eso, aunque sería una decisión de forma, pero tendría que abocarse a conocer el fondo, lo que lo pondría en una posición de prejuicio. De acuerdo. Doctor Álvarez, en este caso, el petitorio del incidente que hace el abogado de la defensa de Félix Bautista, ¿pudiese hacer que el juez repita la misma decisión o qué diferencia pudiese haber en lo que se discutió y lo que se pide de nuevo ahora? Bueno, lo que se pide de nuevo ahora es completamente diferente a lo anterior. Antes era un tema de inmunidad parlamentaria. Ahora lo que se está diciendo es que el Ministerio Público cometió una falta, un error, porque debió informar de la acusación a todos los imputados previamente, incluyendo un resumen de las pruebas que había recabado, y no lo hizo. Pero ese fue el tiempo que la defensa pidió que se le informara a la acusación, que ellos se alimentaran de eso y llevaron la caja con la defensa. En eso fue que se trató. Esa parece la audiencia de hoy. Bueno, pero fíjate, no, este argumento, este incidente nuevo, fue el mismo presentado, o uno de los incidentes presentados por Víctor Díaz Rúa en el caso que le compete, que ya está a nivel de Suprema Corte de Justicia, donde se dijo en aquel caso de Víctor Díaz Rúa que como se tomaron algunas medidas pues de coerción real sobre los bienes, sobre las cuentas, debió cumplirse con el artículo 95 que establece, y lo leo, todo imputado tiene, desde que se solicite la aplicación de una medida de coerción o la realización de un anticipo de prueba, derecho a ser informado del hecho que se le atribuye con todas las circunstancias, tiempo, lugar y modo, además de un resumen de las pruebas recolectadas. Okay. Recuérdense que ese caso fue fallado a favor de Víctor Díaz Rúa en primer grado y en segundo grado, y ahora está en la Suprema Corte de Justicia. Ahora, en este caso concreto del ingeniero Félix Bautista, no se ha dictado ninguna medida de coerción. Ninguna medida de coerción. No se ha realizado ningún anticipo de prueba. Si todavía no se ha leído el acta de acusación. En consecuencia, no es aplicable el artículo 95, como están alegando los abogados, y va a ser en cadena, ¿no? Primero comenzó el abogado de la ex esposa del ingeniero Bautista presentando ese incidente. Ahora están los abogados del ingeniero Félix Bautista pues sumándose a ese incidente, y veremos cómo en cadena se sumarán todos los demás.